El Ministerio Evangelístico Bendición de Dios presenta al pastor Eduardo Montoya Martínez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con un mensaje que transformará tu vida. Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes nuevamente en un programa más del Ministerio Evangelístico Bendición de Dios para traerles un tema en la que, como siempre, vamos a aprender algo de la palabra del Señor esta tarde, y hoy queremos considerar el tema Conocemos al que servimos, y esto tiene que ver con ciertas costumbres que uno tiene a veces. Uno cree, ¿no?, de poder adorar a Dios y muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces aquí la pregunta que hoy vamos a contestar tiene que ver con esto: ¿conocemos al que servimos? ¿Se podrá conocer a Dios o no servir al Señor como Él lo demanda? O al revés, quizás uno esté confiado de que estamos sirviendo al Señor y ni siquiera le conocemos. Entonces el propósito de este tema es que nosotros conozcamos realmente a quién nosotros estamos sirviendo o estamos adorando. Y es que en diferentes lugares existen personas que pertenecen a cierto grupo, a cierta religión, lo que usted quiera, como usted quiera llamarle, pero la mayoría de ellos lo hacen solamente por tradición, si no hay un compromiso total en cuanto a Dios. Y así como hay grupos diversos que solo están por tradición, que dicen: yo nací en esta iglesia, aquí crecí, aquí voy a morir, pues aquí estuvieron mis abuelos, mis padres, y así por el estilo, ¿no? Pero no hay un compromiso realmente, porque ni siquiera a veces se congregan, ni siquiera forman parte o se involucran en los asuntos, las actividades de su congregación, solamente por tradición. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es si así como existen allá personas con estas características, lo habrá también en las iglesias cristianas, gentes que asistan por tradición, ¿verdad? Y adorarle al Señor y no tener un compromiso con Él. Entonces, para responder a estas interrogantes tenemos que ir a la palabra del Señor, y el versículo que vamos a leer a continuación se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: entonces Pablo, puesto en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y entonces Pablo dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al que ustedes adoran sin conocer. ¿Se da cuenta? Adoraban a algo que no conocían. Dice Pablo: es a quien yo le estoy predicando. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿será que habrán iglesias cristianas, personas que se llamen cristianas, que también estén sirviendo a Dios y que ni siquiera hayan tenido un encuentro personal con Dios? Entonces vamos a analizar un pasaje. Vamos a analizar 3 ejemplos, ¿no?, de personas que estaban involucrados o adoraban o servían a Dios, pero que no habían tenido un encuentro con Él. Entonces vamos a analizarlo en el libro de Hechos. También usted puede checar el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Vamos a encontrar aquí un pasaje muy interesante. Capítulo 22, versículo 3. Dice la Biblia de esta manera. Escuche usted, capítulo 22, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Escuche esto: celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros.
característica del apóstol Pablo, dice él, que comienza diciendo: yo soy judío. Dice, como judío conocía muy bien la ley de Dios, era una persona que tenía mucho conocimiento de esto, pero también dice que era una persona que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro en ese entonces. Era estricto. Aparte de todo eso, dice el apóstol Pablo que él era estricto conforme a la ley de sus padres. Era celoso de Dios. Y en cuanto a la justicia basada en la ley, dice Filipenses 3:5-6, que él era una persona irreprochable. Es decir, que nadie podía exhortar o llamar la atención al apóstol Pablo respecto a esto, porque él era una persona irreprochable. Entonces la pregunta aquí es, si con todo esto, o con todas las características que estamos viendo el apóstol Pablo, realmente Pablo conocía a Jesús. Y tendríamos que ir a la palabra para que entendamos que la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1-5, que cuando él va rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo, él tuvo ese encuentro en el camino, y mientras iba, escuchó la voz del cielo, ¿verdad? Que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo en ese entonces dice: ¿quién eres, Señor? Entonces aquí la pregunta que él hace inmediatamente nos da a entender que el apóstol Pablo no conocía al Señor, porque el que conoce a Dios conoce su voz. ¿Ya? Cuando María iba al sepulcro y el Señor le habló y le dijo: María, cuando ella escuchó que dijo María, ella reconoció la voz del Señor. Sin embargo, que el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, él no conoce la voz del Señor y pregunta: ¿quién eres? Y cuando Jesús se identifica con él, le dice: yo soy Jesús. Entonces inmediatamente el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, hace la segunda pregunta y dice: ¿qué quieres que yo haga? Entonces la primera pregunta que deberíamos o que debía hacerle a Jesús, uno que se encuentra con él, primeramente es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces no podemos servir a Jesús sin saber qué es lo que Él realmente quiere que hagamos. O sea, ninguna persona, ningún trabajador haría un trabajo que su patrón no le haya mandado. Sería una falta de respeto y probablemente hasta podría ser despedido por hacer algo que no se le ha mandado. Entonces, quizás nosotros podamos decir: yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser diácono, yo quiero ser tesorero, yo quiero involucrarme en alguna parte, en algún servicio, en algún trabajo de la iglesia. Pero teníamos que preguntarnos si realmente eso es lo que Dios quiere que yo haga. O sea, muchas veces lo que Él quiere que hagamos, lo hemos dicho en otra ocasión, será lo contrario a lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero tenemos que estar nosotros dispuestos para hacer su voluntad o la voluntad del Señor. En Isaías capítulo 55 encontramos aquí un pasaje muy hermoso que me gustaría compartirlo con ustedes. Isaías capítulo 55, en su versículo 8, dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que sus caminos. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, cuando el Señor, ¿verdad?, el ángel le aparece a María diciéndole que iba a tener un hijo, ella inmediatamente se puso a la disposición y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nos damos cuenta entonces que necesitamos nosotros ponernos a la disposición. Desde el apóstol Pablo dice que, vuelvo a repetirles nuevamente, dice que él era judío, conocía muy bien la ley del Señor, fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, era estricto conforme a la ley de sus padres, celoso de Dios, irreprochable en cuanto a la justicia basada en la ley, pero no conocía al Señor hasta que el Señor se encontró con él, lo encontró ahí en el camino y se puso el Señor ahí diciéndole: ¿a quién tú estás persiguiendo? Es a mí. Él pregunta: ¿quién eres? Él le contesta: yo soy Jesús. Y entonces él inmediatamente se pone al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos otro ejemplo y se trata de Cornelio.
En el caso de Cornelio, nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos también la historia de Cornelio. En su capítulo 10 del libro de los Hechos podemos encontrar este interesante testimonio que vamos a leer a continuación. Su capítulo 1, versículo 6 dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Dice la Biblia que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba. Escucha esto, oraba a Dios siempre. Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Escucha acá: él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué hacía Cornelio? ¿Cómo era Cornelio? Dice la Biblia que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Incluso el versículo 30 nos da otra característica de Cornelio. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Entonces oraba y también dice la Biblia que ayunaba. O sea, tenía cualidades que ni siquiera nosotros tenemos. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre, ayunaba. Pero era todo esto característico de un hombre salvo, de una persona que realmente ha tenido un encuentro con Jesús. Usted se va a dar cuenta que no es así, justamente, porque vamos a leer a continuación en su capítulo 11 del mismo libro de Hechos, pero en su capítulo 11 vamos a ver qué encontramos aquí. Permítame, lo leemos. Hechos capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra respecto a Cornelio. Dice la Biblia, sus versículos 13 y 14. ¿Quién nos contó? Está hablando aquí el apóstol Pedro, da un testimonio de este encuentro de Cornelio con el Señor. Cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Escuche usted acá: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta? Piadoso y temeroso de Dios, hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre, ayunaba, pero dice que no era salvo. Por eso el Señor tuvo que aparecérsele a él y mandar a llamar al apóstol Pedro, para que cuando él viniera le hablara palabras, dice aquí la Biblia, por el cual él sería salvo junto con toda su casa. Entonces, actualmente nosotros vemos a mucha gente, incluso que ni siquiera llegan a las iglesias, pero que no se atreven a robar, no se atreven a mentir, porque tienen temor, ¿verdad?, de que Dios los reprenda, y no son salvos. O sea, ellos dicen: no, pues yo no voy a robar, no voy a mentir, porque eso es malo delante de Dios, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿cuándo fue salvo Cornelio? Lo vamos a encontrar en su capítulo 10. Usted puede buscarlo si me está siguiendo ahí en su casa, en la Biblia, está leyendo, tiene una Biblia por ahí, búscalo. Hechos capítulo 10. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Capítulo 10 de Hechos, y vamos a leer sus versículos 44 al 48. Escuche lo que dice aquí la palabra. Mire, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿sí? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como a nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, hasta que el apóstol Pedro viene a la casa de Cornelio, les predica la palabra, y mientras está predicando el Espíritu Santo viene, se posa sobre ellos. En ese momento él tuvo un encuentro con Jesús. O sea que anteriormente, a pesar de ser piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas y que oraba a Dios siempre y que ayunaba, él no era salvo. Fue salvo hasta que el apóstol Pedro vino y les compartió la palabra. ¿Te das cuenta lo interesante que es esto? Entonces estamos aprendiendo, no solo porque oremos, no solo porque ayunemos, no solo porque leamos, no solo porque vayamos, significa que ya estamos salvos. Tenemos nosotros que tener un encuentro personal con Jesús para que entonces Él venga a obrar ese milagro de la salvación, de la redención en nosotros. Entonces no basta con solamente eso, hay que tener un encuentro. Ya lo vimos con el apóstol Pablo, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Ya lo estamos viendo ahora con Cornelio, que tuvo que tener un encuentro con Jesús, a pesar de lo que ellos hacían, a pesar de que ellos eran hombres que celosos de su religión, que tenían, oraban y que ayunaban, que aparentemente buscaban, les faltaba lo más importante, que era un encuentro personal con Jesús. Entonces estamos aprendiendo que eso no basta, hay que tener un encuentro personal con Jesús. Vamos a ver un tercer ejemplo, y ahora vamos a leer, vamos a aprender de Samuel. ¿Qué dice la Biblia respecto a Samuel? Y lo vamos a encontrar en su capítulo 1 y 2. Quizás ahí vamos a encontrar algo respecto a lo que habla acerca de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver este tercer ejemplo de Samuelito. Esta historia muy, muy bonita. Su capítulo 2. Para no leerlo todo, voy a avanzar hasta el versículo 18, y dice la Biblia: y el joven Samuel, escuche usted, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Ministraba, otra versión dice servía en la presencia del Señor. ¿Qué más hacía Samuel? Versículo 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Dios. Entonces nos dice que servía en la presencia de Dios, crecía en la presencia del Señor. Y en su versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Servía en la presencia de Dios, crecía delante de Jehová, era agradable delante de Dios y delante de los hombres, que es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? Que tenemos que hallar gracia no solamente delante de Dios, sino delante de la gente. Samuel tenía todo esto, pero ¿conocía Samuel al Señor? Mire qué interesante. El capítulo 3, versículo 7 dice la Biblia: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, a pesar de que él, repito, servía en la presencia de Dios, crecía delante de Jehová, era agradable delante de Dios y delante de los hombres, dice la Biblia que él no conocía. Le vuelvo a leer el versículo: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto quiere decir entonces que nacer en una iglesia o crecer dentro de una iglesia realmente no significa mucho. Entonces, a la larga de la historia, nosotros nos hemos dado cuenta que cuántos niños, ¿verdad?, cuando nacen, sus padres los traen a la iglesia a los 40 días, los presentan delante de Dios en un culto, en la congregación, aprenden a caminar en el templo, llegan a ser adolescentes en la iglesia, jóvenes que se van a casar quizás con una chica dentro de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cuándo tuvieron un encuentro personal con Cristo? O sea, aunque hayan nacido ahí y llevan, ¿qué te gusta? 10, 15, 20 años en el Evangelio, porque repito, ahí nacieron, crecieron en la iglesia, sus padres lo llevaban y ahí se casaron y ahí siguen en la iglesia. Pero ¿cuándo
tuvieron ellos un encuentro personal con Jesús. La Biblia dice que Samuel ni siquiera conocía la voz del Señor. Ahora, hay varios significados aquí para la palabra conocer que te las voy a mencionar. Una de ellas es percibir el entendimiento de una cosa. Significa también entender, tener trato carnal, incluso el hombre con una mujer, de acuerdo a Génesis 4:1, en fin. Pero también es tener la idea del carácter de una persona. Pero aquí la palabra que nos habla en Samuel, que no conocía, aquí la palabra que se traduce es Yadá. Y esta palabra Yadá significa conocerlo por experiencia propia. En el caso de Job, usted sabe que en una ocasión dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, se trata de un encuentro personal con Jesús. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, encontramos algo interesante que lo quiero leer también. Capítulo 14, versículo 9. Dice Jesús, le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, a Felipe. O sea, llevaba tanto tiempo con el Señor, pero no lo había conocido. O sea, no había tenido un encuentro personal con el Señor. Y en Primera de Corintios encontramos también algo interesante. Capítulo 15, versículo 34. Dice la Biblia: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y luego dice: para vergüenza vuestra lo digo. O sea que dentro de la propia congregación hay personas que todavía no conocen al Señor. Entonces se trata de conocer a Jesús, tener un encuentro con Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Si ya nosotros le conocemos, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de esto? Bueno, en Romanos 1, capítulo 21, nos habla la Biblia de cosas interesantes que tengo que compartirlo con usted, porque dice la Biblia, escuche esto, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. Entonces, una persona que le conoce a Dios necesita aprender a glorificar a Dios, porque dice: habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, se necesita de un encuentro personal con Jesús. Hay un versículo en la Biblia que todos conocemos de memoria, y es el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre oramos por los enfermos y los sanaban, en fin. Pero escuche la voz del Señor que les va a contestar. Dice: apartaos de mí, malditos, no os conozco. O mejor dicho, dice textualmente, dice: nunca os conocí. Así dice la Biblia. Se lo voy a leer para no errar. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Miren lo que dice aquí en la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe usted lo que significa esta palabra? Nunca os conocí. O sea que todo el tiempo que estuvieron ahí prácticamente fue en vano, porque el Señor ni siquiera en cuenta los tenía, porque no estaban entregados totalmente al Señor. Entonces va a ser una tremenda sorpresa cuando alguien piense que las obras que está haciendo lo están llevando a la salvación, a la vida eterna. Sorpresa cuando el Señor te diga: nunca te conocí. Entonces necesitamos nosotros tener un encuentro personal con Jesús. Y todavía le dice: malditos hacedores de maldad. Pues está tremendo esto. Pero vamos ya ahí avanzando para ir cerrando con esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que lo hemos aplicado mal en algunas ocasiones, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Yo estoy a la puerta. Pero si se da usted cuenta, este pasaje está hablándole a la iglesia. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia. Entonces es a la iglesia a quien Dios le está diciendo: yo estoy a la puerta. Entonces aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que el Señor esté tocando la puerta de una iglesia donde se supone que Él ahí debe habitar, ahí debe vivir? Entonces está tocando, y si está tocando la puerta, quiere decir que no está adentro, está afuera, y Él quiere entrar a la iglesia. Por eso Él toca y dice: yo estoy a la puerta y estoy llamando.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Entonces se trata de una comunión, de una relación con Dios. Bien, se dice de un hombre, ¿verdad?, que en una ocasión, esta es una historia, no sé si fue real, pero se cuenta de un hombre que en cierta ocasión iba pasando por la iglesia y él quiso entrar ahí a adorar al Señor, pero no lo dejaron porque no era de la misma clase. Entonces buscó otro lugar y de pronto vio el templo abierto y él quiso entrar, pero como sus vestimentas no eran apropiados a la condición de la gente que estaba ahí, tampoco lo dejaron entrar. Y él decía, pero si yo solamente quiero entrar a adorar a Dios. Y yo le decía, pero es que tú no puedes entrar acá. Y se fue a otro lado y así estuvo por varios lugares donde había un templo, donde había una iglesia cristiana. Él quería entrar a adorar a Dios ahí y no lo dejaron. Después de tanto tiempo, él se llegó a un lugar, se sentó ahí en un lugarcito apartado y comenzó a llorar. Y mientras él estaba llorando, se le acercó a alguien, una persona, y le dijo, ¿por qué estás llorando? Y este hombre contestó y le dice, estoy llorando porque he ido a varias iglesias, he querido entrar ahí para adorar al Señor y no me han dejado entrar. Entonces esta voz le contesta en un tono triste, le dice, no te preocupes, hijo, que a mí tampoco me dejan entrar. Se da cuenta que ni siquiera Jesús mismo lo estaban dejando entrar a la iglesia. Esto significa entonces que hay muchas iglesias cristianas que no tienen a Cristo. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede tener un pastel de chocolate sin chocolate, no se puede tener un lugar cristiano sin Cristo, no puede haber una iglesia cristiana donde Cristo no sea el centro de nuestra vida. Entonces vamos a terminar con esto, te vuelvo a resumir. El apóstol Pablo era un hombre preparado, un hombre que celoso en su religión, conocía mucho de la palabra, pero no era salvo. Cornelio era un hombre que oraba, que ayunaba, que daba limosna y no era salvo. Samuel era un hombre que servía, que ministraba, que crecía y no era salvo. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Entonces, no importa cuántos años tú lleves en el Evangelio, no importa cuántos años lleves en una congregación, si Jesús no es el centro de tu vida, si el Señor no lo has invitado a Él personalmente para que entre en tu corazón, todo el tiempo que habrás estado ahí habrá sido en vano. Tenemos nosotros que entender estos principios. No basta con decir que somos cristianos, tenemos que realmente vivir una vida cristiana. Hay que recapacitar, hay que meditar, hay que entender que es tiempo de buscar a Dios como Dios manda y no escuchar algún día, nunca te conocí. Así que yo te invito para que tengas un encuentro personal con Jesús y no nos vayamos, como se dice allá afuera, con la idea de que porque llego al templo, que porque llego a la iglesia, que porque canto, que porque predico, que porque ministro, ya estoy listo para irme con Él. No, la pregunta aquí es, ¿cuándo tú tuviste un encuentro personal con Jesús? Y lo que Dios te está hablando hoy es que tú tengas un encuentro personal. No dejes pasar más tiempo. A lo mejor llevas 20 años en el Evangelio ahí, cantando, orando, repito, sirviendo, pero ¿cuándo? La pregunta aquí que estamos por responder ahora es ¿cuándo tú tuviste un encuentro personal con Jesús? Entonces yo te invito para que realmente te acerques a Jesús y tengas un encuentro personal con el Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo más de esta bendita palabra. Dios te guarde y el Señor sea contigo. Esta fue una producción del Ministerio Evangelístico Bendición de Dios. ¿Necesitas consejería, oración o tienes alguna duda? Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.